una cordial bienvenida. Mi nombre es Andrés Cartín Rojas, soy médico veterinario y a continuación haremos una pequeña introducción sobre aspectos relacionados con la temática de medicamentos de uso veterinario. Algunos conceptos importantes que tenemos que tener en consideración son tolerancia farmacológica, intolerancia farmacológica, taquifilaxia y resistencia farmacológica. Cuando hablamos de tolerancia, quiere decir que el microorganismo tiene una resistencia, digámoslo así, natural al medicamento. Entonces, por más que apliquemos un medicamento, este no va a hacer efecto como tal. En el caso de las intolerancias, hablamos de cuando tenemos, por ejemplo, algún shock anafiláctico o algún tipo de alergia. Es como pasa, por ejemplo, en seres humanos, igual sucede en animales, que al aplicarse un fármaco, por ejemplo, penicilina, puede el animal reaccionar de una manera exacerbada y entonces puede generar un problema que incluso puede derivar en la muerte del animal. En el caso de las taquifilaxias, son aquellos casos en los cuales el animal se va haciendo resistente al medicamento con las posibles o subsecuentes aplicaciones del fármaco. Por ejemplo, cuando aplicamos barbitúricos como fenobarbital para animales que tienen epilepsia, muy común que tengamos poco a poco que ir aumentando la dosis porque el animal se vuelve resistente o resiliente a ese medicamento en esa concentración que inicialmente encontramos. Y finalmente encontramos las resistencias, específicamente uno de los temas que hoy en día cobra más importancia a nivel mundial es la resistencia antibacteriana. Se calcula que para el año 2050 va a haber más personas posiblemente muertas por digamos, bacterias de tipo multiresistente que incluso por el mismo cáncer. Entonces nosotros mismos como seres humanos somos responsables de esta resistencia. La resistencia muchas veces es inducida por un uso incorrecto de los medicamentos veterinarios y por eso es tan importante que en el caso de animales destinados a la producción de alimentos nosotros mantengamos un periodo de retiro. Eso quiere decir que el periodo necesario que viene en la etiqueta de los medicamentos en los cuales no podemos utilizar ese alimento, no podemos consumirlo posterior a la aplicación del medicamento. Recordemos que muchas veces el animal, digamos, después de que metaboliza el medicamento, todavía podemos encontrar trazas de metabolitos activos en los productos como la carne o la leche. Por eso es tan importante la aplicación de periodos de retiro adecuados. Fármacos veterinarios a una determinada especie animal, tomar aspectos que pueden influir en que ese medicamento actúe de forma efectiva o no. Por ejemplo, la edad del animal. No es lo mismo aplicar un medicamento determinado a un animal que ya es fisiológicamente maduro que aplicarlo a un animal sumamente joven cuyos organismo no está completamente maduro y el proceso de metabolización del fármaco no se va a llevar a cabo de forma correcta y ese fármaco en una dosis específica o mayor a una concentración deseada puede convertirse más bien en un tóxico para el animal. Otro aspecto importante también es el estado fisiológico del animal. No es lo mismo tener, por ejemplo, una vaca gestante que una vaca que esté en lactación. Hay algunos fármacos que pueden producir aborto, por lo cual tienen que tomarse con mucho cuidado a la especie que se va a aplicar y sobre todo al estado fisiológico en el que el animal se encuentra. Es también importante tomar en cuenta las diferentes características anatomofisiológicas de las especies animales. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar un fármaco vía digestiva a un animal monogástrico como un perro, por ejemplo, a un rumiante que tiene tres prestómagos y solo tiene un estómago verdadero. Entonces eso también influye en cómo el animal va a metabolizar ese fármaco y la farmacodinemia también de ese fármaco. Otro aspecto importante a tomar en consideración son las posibles interacciones medicamentosas que podamos tener. Por eso es importante siempre leer los prospectos, ¿verdad? Para ver por qué vías debemos aplicar los medicamentos y en qué especie las debemos aplicar y sobre todo las posibles contraindicaciones que puedan haber de manera que no sea ineficiente el tratamiento que vamos a aplicar y que sea un gasto innecesario para el productor ya que el medicamento no está surtiendo el efecto que nosotros deseamos que haga. También es importante considerar las variaciones interespecie. Por ejemplo, dentro de una misma especie puede haber razas más susceptibles a un determinado fármaco que otras. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a anestesiar cerdos para hacer algún tipo de estudio sobre trasplante de corazón o algún otro procedimiento médico, se ha visto que las especies de tipo Landrace son muy propensas a desarrollar hipertermia cuando se hacen anestesias inhalatorias por alotano. Se ha visto también, por ejemplo, que hay ciertas razas de perros que son muy sensibles a medicamentos como la ivermectina, por lo tanto no se puede utilizar en ellos porque puede ser más bien tóxico para ellos.
Como pudimos ver, analizamos algunos conceptos básicos del área de farmacología veterinaria y algunos elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de aplicar fármacos veterinarios para que estos sean efectivos en cuanto a la aplicabilidad que les queremos dar.